lo que somos, por lo que tenemos. Ondas de tranquilidad a beta y alfa. Realizamos toque de palmadas. Esa casa cortan esas raíces, venido con conocimientos del mundo exterior. Hola, bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal. El día de hoy estamos con nuestra querida Victoria en nuestro Parque Nacional El Cajas, que es una reserva natural en Cuenca, Ecuador, una de nuestras maravillosas joyas de la serranía ecuatoriana. Rodeadas de esta hermosa naturaleza, nuestro bello paisaje, nuestros animalitos que están aquí libres y viven muy tranquilos. Vamos a rodearnos de toda esta energía positiva para poder comenzar. El día de hoy vamos a hacer una introducción de buenos pensamientos, de energías positivas y una limpieza áurica, aprovechando la naturaleza y este hermoso día. Sin más que acotar, vamos a comenzar. Muy bien. Con nuestras flores de florifiondo silvestres que están en la naturaleza, que tienen un componente que nos ayuda a relajar, siempre pidiendo permiso y agradeciendo primero por la vida, por lo que somos, por lo que tenemos, pidiendo permiso y gracias a nuestro Dios, nuestro Creador, que ha hecho esta maravillosa creación de la naturaleza y de nosotros mismos. Vamos a limpiar. Vamos a pedir que rodeada de todo este bello lugar se lleve todas nuestras malas energías, todo aquello que nos hace sentir pesadez en el cuerpo, todo lo que nos detiene al actuar en nuestras metas. Vamos a pedir que se lleve todo eso. Vamos a pedir que el viento limpie nuestro espíritu, limpie lo que somos, para renovarnos energías, para hacer todo aquello que queremos. Te pido, amada naturaleza, que ayudes a Victoria a soltar esas malas auras de las que se ha rodeado. Y que el sol de su interior nazca, florezca. Que florezca en virtud, sabiduría y amor. Una vez habiendo terminado la alimentación con las flores silvestres, que es el florifiondo de nuestro bello Cajas, vamos a hacer un pequeño masaje. Bueno, con nuestro conductor energético de madera y con el sonido del río, vamos a inducir nuestras ondas de tranquilidad a beta y alfa, como anteriormente habíamos hecho. Muy bien. Vamos a imaginar, para inducir a nuestro cuerpo en un estado de relajación profunda, vamos a imaginar la distancia entre la punta de nuestra nariz y nuestra barbilla. Concentramos todo nuestro pensamiento en eso. Luego, la punta de nuestra nariz hacia el extremo superior de nuestras cejas. Somos conscientes de nuestro cuerpo, de lo que somos, cada célula que llevamos dentro subsiste por nosotros.
y nos defiende de todo. Muy bien, arrastramos todo. Desde su pecho, todo, lo que calla, lo que guarda en su corazón, sus sentimientos. Liberamos. Muy bien. Vamos a colocar un poco de gel, ya que nuestra querida Victoria nos ha comentado que practica deporte, entonces tiene tensa esta parte de aquí. Vamos a trabajar colocando un poco de gel para el dolor. Distribuimos por todas nuestras manos y vamos trabajando. Desde el área de dolor hacemos pequeñas pinzadas con nuestro pulgar, nuestro dedo medio. Hacemos toques suavemente y vamos ejerciendo dolor. Vamos sintiendo el dolor, lo presionamos y liberamos todas esas tensiones musculares que sentimos en ella. Realizamos toque de palmadas. Muy bien. Sentimos una pequeña contractura y ejercemos un poco de presión aquí, siempre en forma ascendente o en dirección del músculo. Con nuestras palmas de nuestras manos las unimos, entrelazando nuestros dedos y cogemos esa parte superior del hombro, parte muscular más prominente que tiende a endurarse y estresarse más. Muy bien. Muy bien. Mientras vamos realizando este masaje, recordamos una bella historia de los mitos que existen en nuestro pueblo sobre la creación o formación de las cascadas. Cuenta la leyenda que una vez hubieron dos tribus que entre sí mismas eran tan perfectas, parte de nuestra historia de conquista. Vivían en armonía y tranquilidad.
Usaban todo lo que la naturaleza les brindaba para poder subsistir. Tenían una bella conexión con la Madre Tierra. Cuidaban y protegían sus vertientes. Mas un día, cada que los niños nacían, se pegaban al Padre Árbol en son de bautizo o nacimiento, para entregarlos a la naturaleza y que sea ellos los que los guíen. Eran dados y dador de un símbolo del aire, del agua o del fuego, o la Madre Tierra, y era del cual ellos tendrían que cuidar. Tenían una misión importante. Cada uno cumplía una fuente de trabajo indispensable para cada tribu. Pero un día hubo uno de esos niños que, no conforme con el don de la Madre Tierra, dador y protector de los árboles, no se sentía contento. Quería algo más. Quería saber qué era lo que había más allá de sus tribus, ya que un lejano río los separaba. He así como del árbol más grande, sin pedir permiso a la tierra, lo taló, cortó e hizo de él una balsa. Conforme iba haciendo la balsa, el árbol le decía: ¿por qué haces esto conmigo? ¿No soy yo tu padre quien te ha dado fruto para que te alimentes, sombra para que te refugies? Y él dijo: yo quiero más, quiero saber qué hay más allá, qué se encuentra fuera de este horizonte. Y el árbol con todo el amor le respondió: eres mi hijo y siempre buscaré tu bienestar. Si aquello que tu alma anhela con pasión y furor es lo que te motiva a hacer esto, hazlo. Seré el vehículo que necesites para llevarte hacia tus sueños. Siendo así, el árbol fue cortado y transformado en una balsa. Quedó ya pocas raíces dentro de la tierra que se conectaban y morían poco a poco. Ese niño, ya casi un hombre, se alejó de su tribu y conoció tierras lejanas. En un nuevo mundo, en un nuevo horizonte, conoció a una persona de la cual se enamoró. Pero ese mundo moderno, ese nuevo mundo, lejos de todas las enseñanzas que su tribu le había dado, no le fue suficiente y sentía un vacío interior. Entonces, él sentía el llamado a su hogar, porque por más que la vida moderna le dio todo lo que él necesitaba, explorar esos nuevos mundos que desconocía, su alma yacía vacía, porque buscaba desesperadamente ese bienestar de su hogar, su verdadero hogar. Entonces llevó a su amada a esas tribus lejanas del mundo y ciudad. Volvió y se reconectó con su familia, sus linajes, pero había venido con conocimientos del mundo exterior a los conocimientos de sus tribus. Empezó pues aquellas partes del árbol, del Padre Árbol que habían quedado, los decidió volver a usar como herramienta. Se acercó al árbol y dijo: árbol, he vuelto. El árbol, en las pocas huellas que quedaban de él, le dijo: qué alegría tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo te fue? Él respondió: encontré a una mujer que amo, pero mi alma hacía vacía.
Así que volví a mis tierras, volví aquí, volví a vosotros. Y él dijo, ¿eres feliz? Creo que sí, dijo él. El árbol volvió a preguntar. No, esa no es la respuesta. ¿Eres feliz contigo, con lo que eres, con lo que has hecho? Pues la muerte algún día llegará a tu puerta. Y si la respuesta es no, no habrá valido la pena. Y él dijo, quiero hacer una casa y entonces ahí seré feliz con mi esposa, mi mujer, tendré hijos, echaré raíces como tú. ¿Y qué pasa si un día llega alguien y corta esa casa, cortan esas raíces como tú hiciste una vez conmigo? Dice, eso no pasará, dijo él. ¿Por qué? Dijo el árbol. Porque yo lo construiré fuerte y nadie la podrá destruir. Dice, ¿y si la enfermedad llega y se lleva a tu esposa? ¿Y si te quedas solo tú en esa casa? ¿Qué pasará después? Se quedó callado. El muchacho pensaba mucho y sin saber qué decir dijo, no tengo la respuesta. El árbol dijo, yo sabía que algún día ibas a volver. Nada de lo que está afuera puede alimentar lo que está dentro. No importa dónde estés, cómo estés, con quién estés, la felicidad habita en ti y en lo que tienes. Yo, como tu padre, símbolo de tu interior, que siempre estuve presente y te alimenté, te di sombra cuando el calor te agobió, te di fruto cuando tu alma necesitaba alimento. Me abrazaste y te di el calor como padre que soy. Todo eso te di, pero aún así tu curiosidad bastaba más para destruir todo lo que te alimentó e ir a nuevos horizontes. Así tal cual es la vida. Nada lo que esté afuera podrá sanar lo que esté adentro. Yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Todo lo que nace volverá a mí. Mis raíces yacen bajo esta tierra que pisas, aunque la parte principal de mí ya no exista, pero existe en tu interior, porque has vuelto a mí. Esa conexión te ha devuelto a mí. Y estoy muy feliz de que estés aquí, pero necesitas reconectarte con lo que realmente eres. Si no, pasarás vagando toda tu vida buscando algo, ese algo para completar y ser feliz. Y no abres los ojos y te das cuenta que lo tienes todo para hacerlo, porque ya lo eres. El muchacho cayó en lágrimas y dijo, Padre, ¿qué he hecho? ¿Qué hice contigo? Mira lo que mi soberbia y mi curiosidad ha causado. Quité sombra y alimento a otras personas por satisfacer mi curiosidad. El árbol, en casi raíces y tronco cortado que quedaba, le dijo, no te preocupes. Soy tu padre y el amor por ti nunca va a acabar. Mas sin embargo, mis otros hijos están bien. Es como un pastor que se alegra más por esa oveja perdida que ha vuelto al rebaño y se encuentra bien, habiendo encontrado el camino, que por las otras 99 que nunca se perdieron. Entonces ven con tus hijos, ven con tu familia, vive aquí, conéctate con lo que eres, con tu Padre, con la tierra.
Conecta con tu espíritu y vive en armonía. Transmite este mensaje a las nuevas generaciones, a tu generación, pues tus linajes serán en esta tierra. Tus linajes se van a extender. Aunque yo ya no exista, solo transmuto. Tal vez ya no sea árbol, ahora soy río, pero siempre estaré cerca de ti. Y es así como la importancia que aquel hombre entendió de conectar consigo mismo, con su interior, porque nada que esté afuera va a poder sanar lo que se ha dañado adentro. Somos nosotros mismos contra nosotros, tratando de ser mejores día a día, valorando nuestra naturaleza, porque es el verdadero valor y regalo de la vida. Muy bien, querida Victoria. Te veo que te sientes mucho mejor. Espero les haya gustado a ustedes en casa también. Siempre recordarles que nuestros espacios verdes, nuestra naturaleza, no es visitar un lugar, es volver a nuestro hogar y a quienes somos. Somos parte de eso, somos parte de ello, somos uno solo. Les envío un fuerte abrazo desde donde los vean. Cuídense mucho.